porque en principio son experiencias nuevas que se está viviendo en el Perú. Entonces, bueno, el reclamo es mucho, pero me parece que no se podría exigir mucho, porque cuando no hay una experiencia, si estamos en buen camino o mal camino, pero lo importante es que haya interés de hacerlo. Estamos caminando. Claro. Entonces eso es lo que importa más. Ahora, justamente en el no reconocimiento de las comunidades nativas como, bueno, algunas comunidades, siendo comunidades nativas en caso de la Amazonía, hay algunos pueblos indígenas que no están reconocidas como comunidades nativas, sino simplemente están reconocidas como comunidades ribereñas. Pero vayamos cuáles y de qué procedencia cultural tiene o viene ese pueblo ribereño, o es que también parte de una procedencia andina o amazónica, sino que, bueno, en todos los procesos históricos hay algunos pueblos que han ido perdiendo su identidad cultural, su identidad idiomática y todo, y algunas también que han adoptado apellidos de los patrones, y esto para la vista del Estado es que si no llevas algún apellido de los indígenas, entonces no eres indígena. Pero eso es lo que se tiene que trabajar, tener mucho cuidado en ese punto. Lo que significa que esto va a demorar. Probablemente, porque hay que trabajar bien, claro. O sea, si no hacemos un buen trabajo, prácticamente nosotros mismos nos vamos a enredar. ¿Y por qué decía que es una bomba de tiempo? ¿Qué es lo que podría suceder? Yo no diría tanto eso. Lo que los pueblos indígenas exigen es que se garanticen sus derechos en el reconocimiento como tales. Y también tenemos que tener mucho cuidado en que el tema indígena hoy en la actualidad se debate en diferentes espacios públicos, pero tenemos que tener mucho cuidado a que ese término, el uso del término de los pueblos indígenas, se folclorice, solamente sea como un uso discursivo de parte de los políticos, sino que se haga verdaderamente como sujetos de derecho, como sujetos colectivos de derecho. Entonces eso es lo que reclaman los pueblos indígenas. Bueno, ¿y qué están planteando entonces ustedes? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Usted como representante, cómo puede colaborar para que esta lista sea lo mejor posible y, bueno, se trate de hacerlo más pronto además, ¿no? Bueno, en las organizaciones indígenas, bueno, tenemos tres organizaciones de diferentes espacios. Una organización de base, que son aglomeraciones de comunidades nativas, y después hay organizaciones regionales y nacionales como AIDESEB y CONAP. Yo soy del pueblo Abajún, y en el pueblo Abajún tenemos, por parte del río, por zona Amazonas, tenemos ORPIAN, que significa Organización de los Pueblos Indígenas del Norte del Perú, ¿no?, que agrupa a los pueblos Abajún y Wampis. Entonces, nosotros tenemos más contacto con la institución del Viceministerio de Interculturalidad para poder ir afianzando ese trabajo, y que lo más importante es que generar la confianza de parte del Estado con los pueblos indígenas, porque hoy en día nuestras autoridades políticas, pues cualquier sociedad peruana no tiene mucha confianza en las autoridades. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la corrupción, y en las noticias se ve todo lo que se plantea de la corrupción, pero aparte que el Perú es un país muy grande con sus enormes recursos naturales, y que no se promueve mucho esos puntos, más que todo como que estuviéramos embarcados, llenos de problemas. Pues no hay que ir muy lejos, claro, hasta los pueblos indígenas. En general, la población en la ciudad también no confía en las autoridades. Entonces, peor aún en los lugares más alejados, donde es casi inexistente la presencia del Estado. Exactamente. Peor. Entonces, por eso es que es importante que el Estado genere esa confianza con los pueblos indígenas, pero si nos empezamos a distanciarnos, entonces eso va a ser un trabajo difícil, el acercamiento. Entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacerlo? Entonces, tampoco tiene la respuesta. No, ¿cómo hacerlo? Pero la propuesta que las organizaciones plantean es que exista una política efectiva
que sí lo garantice, por ejemplo, si hablamos de los... porque mucho se habla, por ejemplo, a los pueblos amazónicos o pueblos de Cajamarca o andinos, cuando salen a protestar cuando hay extracción de recursos naturales, bueno, siempre los pueblos indígenas nos nombran o nos mencionan como solamente somos, en el momento de la noticia, claro, como somos salvajes, que no entendemos lo que es el desarrollo, pero vayamos a una cosa muy importante. Durante más de 50 años, las empresas extractivas, llámese empresas petroleras o mineras que están trabajando en el territorio de los pueblos amazónicos y andinos, veamos qué cosas se han beneficiado de los pueblos indígenas. Solamente se benefician de la contaminación del medio ambiente. Entonces, frente a estas actividades, en el impacto que se da, solamente los pueblos indígenas se le pone en juego sus vidas. Por eso es que salen a defender. Claro. Muy bien, muchas gracias entonces a Fermín por haber venido acá con nosotros a plantear este tema, qué es lo que está pasando, cómo van a ser las autoridades y lo que falta todavía para que se dé finalmente esta lista de pueblos indígenas. Ojalá que pueda esto concretarse en algún momento pronto. Sí, ojalá. Yo creo que tenemos grandes esperanzas, no tenemos que caer en que claro, sí existe problema, sino que el pueblo indígena tenemos grandes esperanzas y que todo en conjunto creo que se puede hacer muchas cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Muy a ti, muchas gracias. Espérate, Rosita, no te vayas todavía, contigo voy a despedir el programa. Ya son las 12, así que llegamos en directo, nos reencontramos mañana a las 10.